Acomódese bien en ese banquito de mimbre, compadre, y déjeme arrimarle un trago de este mezcal del bueno, del que raspa la garganta y despierta los recuerdos, porque la historia que le voy a soltar no es para oídos de cristal. Es una historia de barro, de sangre, y de esa nobleza que no se compra con pesos ni se hereda con apellidos. Una historia que se quedó grabada en el Tierregal de Celaya allá por el año de 1915, cuando el mundo parecía estarse cayendo a pedazos y la muerte era la única que no descansaba. Usted sabe, compadre, que en aquellos tiempos de la Revolución los hombres se volvían lobos y los caballos se volvían fantasmas. Pero entre todos esos animales que galoparon hacia el infierno, hubo uno que desafió las leyes de Dios y de la ciencia. Lo llamaban el mendigo. Y fíjese qué nombre tan humilde para un cuaco que terminó teniendo el alma más rica que cualquier general de división. El mendigo no era un caballo de estampa, de esos que usted ve en los calendarios o en los cuadros de las haciendas. No, señor. Si usted lo veía parado en el potrero, le daban ganas de llorar de pura lástima. Era un animal flaco, con las costillas marcándosele como las teclas de un piano viejo bajo una piel que parecía pergamino reseco. Tenía el pelaje cenizo, lleno de cicatrices de mataduras y mordidas de tábano, y una oreja gacha que le daba un aire de estar siempre pidiendo perdón por existir. Pero escuche bien lo que le digo. Nunca juzgue al libro por la cubierta ni al caballo por la crin, porque debajo de esa apariencia de miseria latía un motor de acero y una voluntad que no cabía en su pecho hundido. Estamos en abril de 1915, en las afueras de Celaya. El aire pesaba, compadre. Usted podía oler el miedo en el viento, mezclado con el aroma acre de la pólvora quemada y el sudor de miles de hombres que se preparaban para matarse. En el cuartel de los oficiales, donde los jefes se sentían los dueños de la vida y la muerte, se había armado una apuesta. Usted sabe cómo son los poderosos. Cuando se aburren de la guerra, se ponen a jugar con la soberbia. Los generales del Estado Mayor traían unos caballos finísimos, árabes de sangre pura, con el cuello arqueado como cisnes y el paso tan ligero que parecía que no tocaban el suelo. Eran animales de exhibición, alimentados con el mejor forraje mientras el pueblo se moría de hambre. Y ahí, entre esos lujos, apareció Juan, un muchacho que apenas sí tenía donde caerse muerto, montando a el mendigo. La risa de los oficiales fue como un latigazo. Se burlaban del animal, diciendo que más que una carrera, aquello parecía un desfile hacia el rastro. Apostaron sus sables de oro, sus pistolas de plata y sus terrenos que todavía no eran suyos. Todo contra el pobre cuaco de Juan. Los generales querían humillar la pobreza. Querían demostrar que la sangre azul de sus monturas era superior a la sangre de lodo de la gente de abajo. El reto era una carrera de 10 kilómetros por un terreno quebrado, lleno de piedras filosas, espinos y polvo que te cegaba los ojos. Un terreno para hombres y para bestias de verdad, no para caballos de alfombra. Cuando sonó el disparo de salida, los árabes salieron disparados como flechas de luz. Eran hermosos, compadre, se lo digo de verdad. Sus patas se movían con una cadencia perfecta y pronto dejaron a el mendigo atrás, envuelto en una nube de polvo que lo hacía ver aún más miserable. La gente gritaba, los generales brindaban con coñac antes de tiempo, burlándose de Juan, que iba inclinado sobre el cuello de su penco, susurrándole cosas al oído que nadie más podía entender. Pero la sierra tiene sus mañas, compadre. A los 5 kilómetros el terreno empezó a cobrar su tributo. Los caballos finos, acostumbrados al llano y a la caricia, empezaron a resollar. Sus pulmones de seda no estaban hechos para el aire caliente y espeso de la batalla. Sus patas delicadas empezaron a sangrar entre las piedras. Y ahí, como una sombra que no se cansa, empezó a aparecer el mendigo. El mendigo no corría, compadre. Él devoraba la tierra. Sus patas, que parecían palos secos, golpeaban el suelo con una furia rítmica. Pero aquí
es donde la historia se vuelve leyenda y la piel se me pone de gallina nada más de contárselo. Faltando 3 kilómetros para la meta, cuando ya el cuaco cenizo había alcanzado a los árabes y los estaba dejando atrás con un galope que no era humano, algo se rompió dentro de él. Dicen los que estaban más cerca, apostados en los cerros, que se escuchó un crujido sordo, como cuando se rompe una rama de encino seco. Fue el corazón del mendigo, compadre. Se le reventó de puro esfuerzo, de pura presión, de no querer fallarle al muchacho que lo montaba. En ese momento, cualquier ley de la naturaleza dice que un animal debe caer muerto en el acto. La sangre se detiene, el cerebro se apaga, los músculos se vuelven piedra. Pero el mendigo no se enteró de que estaba muerto. O tal vez sí se enteró, pero le importó un bledo. Imagine la escena. Un caballo que ya no respira, un animal que tiene los pulmones llenos de sangre negra y el corazón hecho pedazos, pero que sigue moviendo las patas por pura inercia del alma. Juan sentía debajo de él que el calor del caballo se estaba volviendo un frío de tumba. Sentía que el ritmo del galope ya no era un latido, sino un golpe seco contra el destino. El mendigo seguía avanzando, dejando atrás la soberbia de los generales, dejando atrás a los caballos de raza que se desplomaban agotados. Los últimos 3 kilómetros fueron una procesión fantasmagórica. El mendigo ya no tocaba el suelo con herraduras. Las herraduras se le habían volado hacía mucho entre las piedras. Sus cascos, compadre, ¡ay, si viera qué dolor! Se le fueron desgastando hasta que desaparecieron. Corría sobre los huesos, sobre la carne viva que se iba moliendo contra la piedra volcánica de Celaya. Cada paso era un rastro de sangre roja sobre el polvo blanco, pero el cuaco no disminuía la velocidad. Sus ojos, antes apagados, ahora tenían un brillo fijo, una mirada que ya no pertenecía a este mundo, sino que miraba hacia un horizonte que solo los que han cruzado el umbral pueden ver. La gente en la meta no entendía nada. Veían venir a una bestia que parecía envuelta en una neblina de sudor y sangre. No se escuchaba el resuello típico del caballo cansado, solo el golpe seco de los huesos contra la tierra. Los generales dejaron caer sus copas. El silencio se tragó los gritos de la multitud. Lo que venía hacia ellos no era un ganador, era un milagro aterrador. El mendigo cruzó la línea de meta. Juan levantó el brazo en señal de victoria, pero el caballo no relinchó. No hubo ese estallido de alegría que hay en las carreras. En cuanto la punta de su hocico cruzó la marca invisible del triunfo, el tiempo se detuvo. El mendigo no frenó poco a poco, no dio pasos de más. Simplemente se detuvo en seco, como si se hubiera convertido en una estatua de granito en medio del galope. Se quedó rígido, por un segundo eterno, desafiando a la gravedad una última vez, y luego, con un estruendo que pareció un terremoto, se desplomó de lado, levantando una cortina de polvo que cubrió a Juan y al cuaco. Cuando la gente corrió hacia ellos, el horror se mezcló con la gloria. Juan salió de debajo del animal, llorando a moco tendido, abrazando el cuello frío de su compañero. El veterinario del regimiento se acercó, incrédulo, y cuando puso la oreja en el costado del caballo, se puso pálido como un muerto. «Este animal», susurró el doctor con la voz temblorosa. «Este animal murió hace por lo menos 10 minutos. Tiene el corazón desgarrado, los pulmones colapsados. Es imposible que haya corrido un solo metro». Pero lo peor vino cuando le levantaron las patas. Compadre, aquello no eran patas de caballo, eran muñones de hueso pelado. El mendigo se había gastado sus extremidades hasta la médula para ganar la carrera. Había corrido sobre su propio esqueleto para demostrarle a los señores de sabre de oro que el honor no depende del linaje, sino de la entrega. Aquel día, la soberbia de los poderosos fue enterrada bajo el barro de la humillación. Los generales tuvieron que pagar sus apuestas a un muchacho andrajoso, pero nadie se sintió ganador. Todos se sentían pequeños ante la magnitud de aquel sacrificio. Enterraron a el mendigo ahí mismo, en la línea de meta,
Y dicen que hasta el día de hoy, si usted pasa por Celaya en las noches de abril y pone el oído en la tierra, puede escuchar el eco de un galope seco, un ritmo que no se detiene, porque viene de un corazón que ya no necesita latir para seguir adelante. Dígame usted, compadre, ¿ha sentido alguna vez que se le acaba el aliento y aún así tiene que dar el siguiente paso? ¿Ha tenido que correr sobre sus propios huesos por una promesa o por un amor que es más fuerte que el miedo a la tumba? Cuénteme su verdad aquí abajo, que para eso estamos los hombres, para compartir estas penas que se vuelven leyendas. Póngale un like a la memoria de El Mendigo, para que su galope nunca se olvide, y quédese en este círculo de historias, porque mientras alguien las cuente, la verdadera doblesa seguirá viva entre nosotros. Usted dirá, compadre, ¿qué es lo que hace que una bestia se entregue así? ¿Es el entrenamiento? ¿Es el látigo? No, señor. Es algo que nosotros, los humanos, a veces olvidamos. La lealtad. Esa fuerza invisible que une al jinete con su montura en un pacto que la muerte no puede romper. El mendigo no ganó por Juan. Ganó por el honor de los que siempre pierden, por la dignidad de los que caminan en el lodo. Piénselo bien mientras le sirvo otro trago. ¿Cuántos de nosotros tenemos el valor de correr un solo kilómetro con el corazón roto? Aquel cuaco corrió 3 y lo hizo con la cabeza levantada. Eso es lo que nos enseña la crónica, compadre. Que a veces el final no es el final, sino el comienzo de una historia que se canta por los siglos de los siglos. Salud por el mendigo y prepárese, que este es solo el inicio de lo que tengo que contarle sobre este animal. Porque si usted cree que su muerte fue el fin, es que todavía no sabe de dónde venía y por qué cargaba con tanto peso en el alma. Pero eso lo dejamos para el siguiente trago, si es que todavía tiene fuerzas para seguir escuchando. Mire hacia el horizonte, compadre, donde el cielo se junta con la tierra en una línea decalcinada por el sol, y trate de recordar los años de la gran sequía. Eran tiempos en que la tierra se abría en grietas tan profundas que parecían bocas gritando por un trago de agua. Tiempos en que el polvo se metía en los pulmones y en el alma, y hasta los lagartos se quedaban tiesos bajo el fuego del mediodía. En ese entonces, la vida no brotaba, se arrastraba. Y fue precisamente ahí, en el vientre de la miseria, donde comenzó la leyenda de aquel cuaco que el destino marcó para la gloria, aunque la mano del hombre lo hubiera marcado para el olvido. Usted sabe, compadre, que en las grandes haciendas del Porfiriato, un caballo que no nacía con la estampa de un príncipe era peor que una piedra en el zapato. En la hacienda de la Purísima, propiedad de un tal don Saturnino, un hombre que tenía más hectáreas que escrúpulos y un corazón que nunca supo lo que era la sombra, las leyes de la naturaleza se aplicaban con el rigor del látigo. Para don Saturnino, lo que no servía para el lucimiento o para la carga, simplemente no debía respirar. Una madrugada de agosto, cuando el aire estaba tan seco que las chispas saltaban solas de las piedras, una yegua vieja y cansada parió un potrillo. Pero no fue un parto de esos que se celebran con una copita de tequila. Aquella criatura era la viva imagen de la derrota. Un bulto de huesos forrado de una piel grisácea y rala, tan débil que ni siquiera podía levantar la cabeza del lodo seco de la caballeriza. Tenía las patas largas y nudosas como sarmientos de vid vieja y una cabeza desproporcionada, demasiado grande para ese cuerpo que parecía deshacerse con un soplido de viento. Don Saturnino se acercó, se limpió las botas de charol con un pañuelo de seda y tras una mirada de asco, dio la orden que debía haber terminado con esta historia antes de empezar. «Echen esa carroña a los zopilotes», dijo sin que le temblara la voz. «No voy a gastar ni una ración de grano en un animal que parece hecho de aire y mugre. Sáquenlo al acostadero y déjenlo que el desierto haga su trabajo». Y así fue, compadre. Arrastraron al potrillo hasta las afueras de la hacienda, allí donde la vegetación se vuelve espina y la arena quema las entrañas. Lo tiraron como quien tira un trapo viejo,
mientras arriba, en el cielo azul cobalto, los zopilotes ya empezaban a dibujar sus círculos negros, esperando que el último aliento se escapara de aquel pecho hundido. Pero lo que don Saturnino no calculó, porque los hombres de su clase nunca lo hacen, es que en medio de la guerra y la desolación caminan ángeles con faldas de percal y manos endurecidas por el metate. Por ese mismo camino venía Soledad. Usted ha oído hablar de las soldaderas, compadre, esas mujeres que fueron el espinazo de la revolución. Soledad era una de ellas, pero con una pena que le pesaba más que la canana cruzada en el pecho. La guerra le había arrancado todo. En la batalla de Torreón, los cañones le arrebataron al marido, un hombre de campo que se fue a la bola buscando un pedazo de tierra propia. Y meses después, la fiebre, esa enemiga que no avisa, le quitó a sus 2 hijos en un vagón de tren que olía a enfermedad y a derrota. Soledad caminaba sola por el mundo, cargando su rebozo vacío y un dolor que no se le quitaba ni con el mezcal más fuerte. Cuando vio el bulto gris en medio del terronal, Soledad se detuvo. Los zopilotes bajaron un poco más, batiendo sus alas con un sonido que parece el crujir de un papel viejo. Ella se acercó, espantando a las aves de mal agüero con un grito ronco, y se arrodilló frente al potrillo. «Pobre criatura», susurró Soledad, y dicen que su voz fue el primer sonido amable que aquel caballo escuchó en su vida. «Te dejaron aquí para que te comiera el olvido, pero tú y yo sabemos lo que es que te dejen sin nada». El potrillo abrió un ojo. Y aquí, compadre, es donde la historia toma su color verdadero. Soledad no vio en ese ojo la súplica de un moribundo. Vio lumbre. Vio una furia sorda, un hambre que no era de alfalfa, sino de justicia. Era la mirada de alguien que ha sido escupido por el mundo y ha decidido que no se va a morir solo por llevarle la contraria al destino. Soledad sacó su vieja flaca de cuero, su cantimplora, que era su tesoro más preciado. En tiempos de sequía, compadre, el agua es más cara que el oro. Ella se llevó un trago a la boca, no para tragárselo, sino para humedecer sus propios labios, y luego, con una ternura que solo conocen las madres que han enterrado a sus hijos, empezó a dejar caer gotas en el hocico del animal. Luego, buscó en su morral, y encontró unas tortillas duras, el único alimento que tenía para cruzar el desierto. Las deshizo con sus manos, mezclándolas con un poco de agua hasta formar una pasta, y se la fue dando al potrillo poco a poco, animándolo a masticar, a luchar, a no rendirse. «Come, mendigo», le decía, bautizándolo con el único nombre que le hacía justicia a su apariencia. «Come, que si te salvas nos vamos a ir de aquí, a buscar un lugar donde la muerte no sea la jefa». Durante 3 días y 3 noches, Soledad se quedó allí, bajo el sol inclemente y el frío de la noche que cala los huesos. Compartió su cobija, su agua y su comida con el animal. Los que pasaban por el camino la veían y se burlaban, diciendo que la soldadera se había vuelto loca, que estaba gastando su vida en una causa perdida. Pero Soledad no los escuchaba. Ella sentía cómo el corazón del mendigo empezaba a latir con más fuerza bajo su palma. Sentía que, al salvar a ese animal, algo dentro de ella también se estaba curando. Pasaron los meses, compadre, y el mendigo creció. Pero no se puso bonito, ¿para qué le voy a echar mentiras? Seguía siendo un animal extraño. Tenía la cabeza demasiado grande, como si cargara con todos los pensamientos del mundo, y sus patas seguían siendo delgadas como estacas de huizache. El pelaje nunca tomó un color definido. Era de un gris cenizo, el color de los incendios, el color de la tierra después de la batalla. Parecía un caballo hecho de retazos, de sobras que nadie quiso. Pero Soledad no veía lo feo. Ella veía cómo el animal la seguía a todas partes sin necesidad de cuerda. Veía cómo cuando los soldados de la revolución pasaban por el jacal donde vivían, el mendigo se ponía frente a ella, con las orejas hacia atrás y una furia en la mirada que hacía que hasta el hombre más bragado lo pensara 2 veces antes de acercarse.
El caballo no era un transporte, era su familia, el único pedazo de mundo que no le habían arrebatado. En los campamentos de la Revolución, donde la vida valía menos que un cartucho quemado, la pareja de la soldadera y su caballo cenizo se volvió una estampa común. Los soldados se reían al verlos pasar. «¿A dónde va con esa caricatura, doña Sole?», le gritaban desde las fogatas. «Ese cuaco no aguanta ni una carga de pólvora. Mejor véndalo para charales». Soledad solo sonreía y le acariciaba el cuello al mendigo. Ella sabía lo que ellos no. Sabía que ese caballo tenía una resistencia que venía del hambre pasada. Sabía que sus patas delgadas eran puro nervio y fibra. Pero sobre todo, compadre, sabía que en los ojos del mendigo no había miedo. Había una rabia acumulada, una necesidad de demostrarle a la vida que se había equivocado con él. «Ya llegará el día, hijo», le decía al oído mientras lo alimentaba con los granos de maíz que lograba rescatar de las raciones de los oficiales. «Ya llegará el día en que todos esos que se ríen se van a quedar tragando el polvo que levantes». En ese mundo de hombres armados y generales de horca y cuchillo, Soledad y el mendigo eran los invisibles, los mendigos del destino. Pero en el silencio de las noches de campaña, cuando el fuego de las hogueras se estaba apagando, se miraban el uno al otro y sellaban ese pacto que solo los que han nacido en el lodo pueden entender. Él le debía la vida, ella le debía la esperanza. Y esa, compadre, es una deuda que se paga con sangre en el momento en que la justicia decide que ya es hora de pasar la factura. Fíjese bien en el detalle, compadre. El caballo no creció para ser dócil, creció para ser fiero. No aceptaba la silla de cualquiera, ni la caricia de manos que no olieran a Soledad. Era un animal que parecía saber que su origen era la muerte y que cada día de vida era una batalla ganada. Ese rencor contra el destino, esa Yarost, como dicen los que saben, se le fue metiendo en los músculos. Se volvió un atleta de la miseria, capaz de galopar horas bajo el sol sin pedir agua, capaz de dormir de pie bajo la lluvia sin quejarse. Y mientras tanto, la guerra seguía su curso. Celaya esperaba en el futuro, con sus generales soberbios y sus apuestas de sangre. Pero antes de eso, el mendigo tuvo que forjar su acero en la rutina de la supervivencia. Soledad le enseñó a confiar, y él le enseñó a ella que todavía quedaba algo por lo que valía la pena luchar. Dígame usted, compadre, ¿ha visto alguna vez un animal que parezca entender el dolor de su dueño? Dicen que cuando Soledad lloraba por sus hijos en las noches de luna negra, el mendigo se acercaba y ponía su cabeza grande y pesada sobre el hombro de la mujer, quedándose quieto, como si estuviera absorbiendo el veneno de la tristeza. Eran dos parias en un mundo en llamas, dos obras de la revolución que estaban a punto de dar la sorpresa más grande que se recuerda en las tierras de Guanajuato. Pero claro, los poderosos no ven estas cosas. Don Saturnino, allá en su hacienda que pronto sería tomada por la bola, ni se acordaba del potrillo gris que mandó a los zopilotes. Los generales, con sus uniformes llenos de medallas, solo veían caballos de estampa. Nadie imaginaba que la fuerza más grande de la naturaleza no estaba en la sangre azul de los caballos árabes, sino en el corazón reventado de un caballo que se alimentó de tortillas y de la rabia de una mujer que ya no tenía nada que perder. Así que beba su trago, compadre, y prepárese para lo que sigue, porque la calma de estos años de crianza estaba a punto de romperse. La guerra llama a la puerta, y el mendigo está listo para demostrar que cuando el corazón tiene hambre de justicia, no hay muerte que lo detenga, ni siquiera cuando el cuerpo ya ha dicho basta. ¿Está usted listo para entrar al fragor de la batalla? Porque lo que viene después de este pacto de ceniza es lo que hizo que los hombres hechos y derechos lloraran en la meta de Celaya. Beba otro trago de ese mezcal, compadre, porque lo que le voy a contar ahora le va a amargar el paladar más que la hiel. Siéntese bien, que la sombra de la injusticia es alargada, y a veces parece que tiene manos para apretarle a uno el gaznate hasta dejarlo sin aire.
Ya le hablé de la nobleza de Soledad y de la furia silenciosa de El Mendigo. Pero toda moneda tiene su cruz, y la cruz de esta historia se llamaba Coronel Orozco. Válgame Dios, compadre. Hay hombres que nacen con el alma torcida y pasan el resto de su vida tratando de enderezarla a base de pisotear a los demás. El coronel Orozco era de esos. Era un hombre de casta, o al menos eso decía él mientras se miraba en los espejos de los palacios que la revolución le iba arrebatando a los suyos. Tenía la cara fina, de esas que no conocen el sol del surco, y un bigote recortado con la precisión de un cirujano. Vestía un uniforme que siempre olía a lavanda y a pólvora limpia, y cargaba una soberbia que no le cabía en el pecho. Para Orozco, el mundo se dividía entre los que tenían un apellido que lucir y los que eran simple abono para la tierra. Orozco despreciaba la revolución, aunque se servía de ella. Pero sobre todo, compadre, despreciaba a Soledad. No podía soportar que una soldadera, una mujer de rebozo y pies empolvados, lo mirara a los ojos sin bajar la cabeza. Orozco veía en la altivez de Soledad un insulto personal, una grieta en su mundo de órdenes y rangos, y cuando puso los ojos en El Mendigo, su odio encontró un blanco perfecto. «Mire esa porquería de animal», decía Orozco en las reuniones de oficiales, señalando con el guante de cuero hacia donde el cuaco cenizo descansaba. «Es un insulto a la caballería. Un animal así no debería estar en un campamento militar, debería estar sirviendo de alimento para los coyotes. Refleja perfectamente la chusma que nos rodea». Pero Soledad no se quedaba callada, compadre. Ella, que había enterrado hijos y marido, ya no le tenía miedo a los hombres de uniforme. «Ese animal, coronel», le respondió una tarde frente a toda la tropa, «ha caminado más leguas que su caballo de estampa y tiene más valor en una oreja que usted en todo su regimiento. No se equivoque, los que venimos de abajo sabemos aguantar cuando los de arriba se cansan de lucirse». Esa frase, compadre, fue la sentencia. Orozco se puso lívido. La humillación le quemó las entrañas. Un hombre como él no olvida una afrenta. La rumia como un perro rabioso hasta que encuentra el momento de morder. Y el momento llegó en las vísperas de la batalla de Celaya. El destacamento de Soledad, un grupo de hombres y mujeres que eran puro coraje y poca disciplina, había quedado atrapado bajo el mando de Orozco. El coronel vio la oportunidad de deshacerse de Soledad y de humillarla para siempre. Inventó una falta de insubordinación y sentenció a todo el grupo al paredón. Pero como le dije, Orozco era un esteta de la crueldad. No quería solo muertos, quería una lección que se contara en los fogones. «Dicen que su caballo es un prodigio de resistencia, Soledad», dijo Orozco, con una sonrisa que era como el filo de una navaja. «Vamos a ponerlo a prueba. Mañana, al despuntar el alba, correremos desde aquí hasta el Cerro de la Cruz, cruzando el desierto de los muertos. Fíjese en el nombre, compadre. El desierto de los muertos. Un llano de piedra volcánica, seco como un hueso al sol, donde las espinas de los órganos son lo único que crece, y el aire vibra con el calor que sube de las rocas. Son 10 kilómetros de puro infierno, donde un paso en falso significa una pata rota y una muerte lenta bajo los zopilotes. Si ese saco de huesos llega antes que mi semental», continuó Orozco, «usted y su gente se van libres, con salvoconducto y raciones. Pero si pierde, usted misma dará la orden al pelotón de fusilamiento contra sus propios hombres, antes de que yo me encargue de usted». Soledad miró a sus compañeros, vio el miedo en los ojos de los muchachos y el cansancio en las manos de las otras soldaderas. Luego miró a El Mendigo. El caballo cenizo estaba allí, con la cabeza baja, pareciendo más débil que nunca bajo el sol de la tarde. Pero cuando el animal levantó la vista y miró a Soledad, ella volvió a ver la Yarost, esa furia antigua que los había mantenido vivos. «Acepto el trato, coronel», dijo Soledad, con la voz firme como el hierro.
Pero prepárese, porque la sangre de los que no tenemos nada corre más rápido que la de los que lo tienen todo. Esa noche, compadre, el campamento estaba en silencio, pero era un silencio de conspiración. Orozco no era un hombre de honor, era un hombre de resultados. Sabía que el mendigo, a pesar de su facha, era una bestia de resistencia. No podía arriesgarse a perder contra una mujer y un caballo que él mismo había llamado basura. La soberbia, cuando tiene miedo de ser descubierta, se vuelve traición. Bajo el manto de una noche sin luna, mientras los centinelas cabeceaban y el fuego de las hogueras se volvía ceniza, Orozco mandó llamar a su asistente más fiel, un tipo de ojos escurridizos llamado Morales. «Ve a las caballerizas», susurró el coronel, entregándole una navaja de barbero, fina y afilada como el pecado. «No lo mates, solo asegúrate de que no pueda terminar la carrera. Un corte limpio en el tendón de la pata trasera izquierda. Hazlo rápido y que no deje rastro. Mañana diremos que el animal se lastimó con las piedras del camino». Morales se deslizó por las sombras como una serpiente. El mendigo estaba atado a un poste de huizache, lejos de los caballos finos. El animal resopló cuando sintió la presencia extraña, pero estaba acostumbrado al movimiento del campamento. Morales se acercó por detrás, con el corazón latiéndole deprisa por el miedo a que el caballo soltara una coz. Con un movimiento rápido y artero, buscó el tendón. Fue un tajo silencioso, compadre. El mendigo dio un respingo, un movimiento brusco de dolor que casi tira al asistente. Morales huyó hacia la oscuridad, dejando al animal con una herida que no se veía a simple vista, pero que era una sentencia de muerte para cualquier corredor. El tendón, ese cable de vida que permite el impulso, quedó medio seccionado, colgando de un hilo de fibra y voluntad. El mendigo se quedó solo en la oscuridad. Imagínese el dolor, compadre. Un dolor punzante, frío, que le subía por la pata hasta la columna. Pero fíjese en lo que le digo. Ese caballo no relinchó. No llamó a Soledad. Se quedó allí, apoyando apenas el peso, sintiendo cómo la sangre tibia le corría por el menudillo hacia la tierra seca. En su cerebro de bestia, algo se terminó de forjar. Si antes corría por instinto, ahora correría por odio. Por odio a los hombres de olor a lavanda y manos de seda. Al amanecer, el desierto de los muertos parecía un horno encendido. Orozco apareció montado en un alazán magnífico, un caballo de sangre española, con las crines trenzadas y una montura de plata que brillaba con el primer sol. Se veía victorioso, arrogante, sabiendo que el juego estaba arreglado antes de la primera zancada. Soledad llegó a pie, guiando al mendigo. Ella notó algo raro en la forma en que el caballo asentaba la pata, un titubeo casi imperceptible. Se agachó para revisar, pero el tiempo se había agotado. «¡A sus puestos!», gritó el juez de salida, un oficial cómplice de Orozco. Soledad montó al cuaco cenizo. Sintió que el animal temblaba bajo ella. Le acarició el cuello, sintiendo la piel erizada. «Hijo», le susurró, y las lágrimas ya se le asomaban a los ojos porque sabía que algo andaba mal. «Hoy nos jugamos la vida de todos. Si no puedes, dime, y yo misma me enfrento a ellos. Pero no nos dejes solos». El mendigo levantó la cabeza. Sus ojos grandes se clavaron en el horizonte, hacia el Cerro de la Cruz. No era el comportamiento de un animal herido. Era el de un mártir que sabe que su sacrificio es la única salida. Orozco se rió, una risa que sonaba a triunfo y a muerte. «Espero que se haya despedido de su gente, Soledad. Ni alazán no tiene piedad de las mulas viejas». Sonó el disparo. El alazán de Orozco salió como un trueno, levantando una cortina de polvo que envolvió a Soledad. Era veloz, compadre, se lo reconozco. Sus patas se movían con la potencia de la buena alimentación y la crianza selecta. En 100 metros ya le llevaba 3 cuerpos de ventaja el mendigo. Pero Soledad sintió entonces el horror. En el primer impulso, el mendigo flaqueó. La pata herida cedió. El tendón gritó de dolor.
y el caballo estuvo a punto de rodar por el suelo. Soledad vio la sangre fresca que empezaba a manchar el pelaje gris, mezclándose con el polvo del desierto. «¡Nos han traicionado, hijo!», gritó Soledad, comprendiendo en un segundo la magnitud de la maldad de Orozco. Miró hacia atrás y vio al pelotón de fusilamiento preparando los rifles. Vio a sus compañeros, hombres que habían luchado a su lado, con la cara pálida de quien ve su tumba abierta. Orozco ya iba lejos, una mancha dorada en medio del gris del desierto de los muertos. Cualquier otro animal, compadre, se habría echado a morir. Cualquier otro caballo habría entendido que el dolor era demasiado y que la piedra era más fuerte que el hueso. Pero el mendigo no era un animal cualquiera. Era el hijo de la sequía, el sobreviviente de los zopilotes, la familia de una mujer que no tenía nada. El caballo cenizo hizo algo que desafía la razón. Con un relincho que sonó como un grito humano, se irguió sobre sus patas delanteras, compensando el peso, y empezó a galopar. No era un galope limpio, compadre. Era un movimiento asimétrico, doloroso, una danza macabra sobre la piedra volcánica. Cada vez que la pata trasera izquierda tocaba el suelo, el tendón se abría un poco más, pero el animal no disminuía la velocidad. Soledad iba inclinada sobre el cuello del caballo, llorando de rabia y de pena. «Perdóname, mendigo, perdóname», le gritaba, mientras sentía cómo el esfuerzo del animal le sacudía las entrañas. Pero el caballo no quería perdón, quería sangre. Quería alcanzar al alazán que iba allá adelante, ajeno al dolor, corriendo por gloria mientras él corría por salvación. El calor empezó a apretar. El desierto de los muertos se convirtió en un espejo de fuego. Orozco miró hacia atrás, esperando ver al cuaco cenizo tirado en el camino, con Soledad llorando sobre su cadáver. Pero lo que vio lo dejó helado. A lo lejos, en medio de la calima, surgió una sombra ceniza. Una sombra que se movía de forma extraña, pero que avanzaba con una velocidad imposible para un animal herido. El mendigo venía devorando la distancia. No usaba el tendón, usaba el alma. Usaba la Yarost que Soledad había visto en sus ojos desde que era un potrillo. Fíjese bien, compadre, que aquí es donde el miedo cambia de bando. Orozco empezó a castigar a su alazán, clavándole las espuelas con desesperación. El caballo fino, asustado por la violencia del jinete y el calor sofocante, empezó a flaquear. No conocía el hambre, no conocía la sed, no conocía el dolor. Era un príncipe en un campo de batalla, y los príncipes se quiebran cuando la realidad los golpea. El mendigo, en cambio, era un rey del lodo. Las piedras le cortaban los cascos. La herida del tendón era ya una llaga abierta que mostraba el hueso, pero él seguía adelante. Juan, el muchacho que después lo montaría en Celaya, contaba que ese día se selló el destino de la revolución. Si un caballo podía correr así, el pueblo podía ganar cualquier guerra. Estaban a 3 kilómetros de la meta. El alazán de Orozco estaba empapado en sudor blanco, sus ojos desorbitados por el esfuerzo. El mendigo estaba a solo 10 metros. Soledad podía oler el miedo del coronel. Podía ver cómo Orozco miraba hacia atrás, con la cara descompuesta por la incredulidad. «No es posible», gritaba Orozco, castigando a su montura. «Es una maldición, es un demonio». «Es la justicia, coronel», gritó Soledad con una voz que pareció el trueno de un cañón. «Es el hambre que usted desprecia». En ese momento, el mendigo hizo el último esfuerzo. Ignorando que su pata trasera era ya un lastre inútil, se lanzó en un sprint final que dejó al alazán como si estuviera parado. Pasó al coronel con un relincho de desprecio, una ráfaga ceniza que olía a sudor, a sangre y a libertad. Cruzaron la meta en el Cerro de la Cruz con una ventaja de 100 metros. Cuando Soledad desmontó, el caballo se tambaleó. La pata trasera estaba destrozada. El suelo se tiñó de rojo oscuro. Soledad se arrodilló,
y envolvió una pata con su propio rebozo, tratando de detener lo imparable. Orozco llegó minutos después, con su alazán reventado, echando espuma por la boca y cayendo de rodillas. El coronel desmontó, con el uniforme manchado de polvo y la dignidad en el suelo. Miró a Soledad, miró al caballo herido, y por primera vez en su vida sintió un miedo que no venía de las balas, sino de la comprensión de que hay fuerzas que no se pueden comprar. «Gané, coronel», dijo Soledad, levantándose, con los ojos echando chispas. «Ahora dé las órdenes. Mi gente se va. Y usted quédese con su vergüenza». Orozco no pudo decir nada. Morales y los demás oficiales bajaron la vista. El trato era sagrado frente a la tropa, y la hazaña del mendigo había sido tan grande que hasta el soldado más cruel se sentía conmovido. Soledad y su gente se alejaron de allí, llevando al mendigo en una parihuela improvisada, cuidándolo como si fuera un general herido. Pero la herida era profunda, compadre. El tendón nunca sanó del todo. El caballo quedó marcado con una cojera eterna, un recuerdo físico de la traición de los poderosos. Y ahora, compadre, dígame, ¿qué cree usted que pasaba por la cabeza del mendigo mientras lo llevaban de regreso al campamento? Dicen que el animal miraba a Soledad con una paz absoluta. Había cumplido, había salvado a su familia, había demostrado que en el desierto de los muertos, el único que de verdad estaba vivo era él. Esa cojera, compadre, esa herida que Orozco le infligió, fue la que después lo llevaría a Celaya. El caballo corría con dolor desde aquel día. Por eso, cuando en la carrera final su corazón se detuvo a 3 kilómetros de la meta, el mendigo ya sabía lo que era correr en la agonía. Ya sabía que el cuerpo es solo una cárcel y que la voluntad es la llave. Piense en eso mientras apuramos este trago. En el coronel Orozco, que tuvo que vivir el resto de su vida sabiendo que un mendigo lo había derrotado. En Soledad, que aprendió que la lealtad tiene un precio de sangre. Y en ese caballo gris, que nos enseñó que la verdadera nobleza no está en el pedigrí, sino en la capacidad de seguir galopando cuando el mundo te ha cortado los tendones. Cuénteme, compadre, ¿alguna vez ha tenido un enemigo que jugara sucio para verlo caer? ¿Y cómo se levantó usted? Porque la historia del mendigo es la historia de todos nosotros cuando nos quieren cortar las alas o las patas. Pero no se me ponga triste, que la crónica todavía tiene un capítulo más, el más glorioso y el más amargo, donde el polvo de Celaya se vuelve incienso para un héroe que no pidió serlo. ¿Seguimos? Sirva otro trago, compadre, pero esta vez que sea de los grandes. Porque lo que le voy a contar ahora no es una historia de carreras, es un testamento de sangre y una lección de esas que se quedan grabadas en el alma, como el fierro al rojo vivo en el anca de un cuaco. Estamos en el corazón del desierto de los muertos, ese pedregal maldito donde el sol no calienta, sino que castiga, y donde el aire es tan seco que se siente como si uno estuviera tragando vidrios molidos. El polvo se levanta en remolinos que parecen fantasmas bailando entre los huizaches, y el único sonido que rompe el silencio es el de las chicharras, que cantan con una saña que parece que se burlan de la sed de los cristianos. Ahí estaban, compadre. De un lado, el coronel Orozco, montado en su alazán español, un animal que parecía esculpido en oro, con las crines brillando como hilos de seda y una estampa que decía «Soy el dueño del mundo». Orozco sonreía, una sonrisa de esas que huelen a traición y a cementerio, acariciando el pomo de su silla de plata, sabiendo que la baraja estaba marcada a su favor. Y del otro lado, Soledad, con su rebozo amarrado a la cintura y sus ojos negros echando chispas de rabia, montada sobre el mendigo, ese cuaco cenizo que parecía que se iba a desarmar con el primer suspiro del viento. Sonó el disparo de salida, compadre, y el mundo se convirtió en un estruendo de cascos y de tierra volando. Pero en ese mismo instante, el corazón de Soledad se le fue al suelo. Al primer impulso,
al primer salto que dio el animal para buscar el galope, el mendigo zacromal. La pata trasera izquierda, esa que el asistente Morales había atajado en la oscuridad de la noche, cedió como si fuera de trapo. El caballo flaqueó, dio un traspié que casi manda a Soledad de bruces contra las rocas volcánicas, y un relincho de dolor, un sonido agudo y seco que parecía el grito de un niño, rompió el aire. Orozco, que ya iba 10 metros adelante, volvió la cabeza y soltó una carcajada que se oyó por encima del estrépito de la carrera. «Ya se le rompió la cliacha, soldadera», gritó con desprecio. «Vaya preparando el pelotón, que hoy la tierra se va a dar un banquete con su gente». El alazán de Orozco se alejó como una flecha dorada, levantando una cortina de polvo que parecía una burla. Soledad sentía que el mundo se le venía encima. Miró hacia atrás y vio a sus hombres, a esos muchachos que habían dejado el arado por el fusil, con la cara pálida de quien ya siente la soga al cuello. Miró a el mendigo y vio cómo la sangre empezaba a brotar del rebozo que ella le había amarrado a la pata, tiñendo el polvo de un rojo oscuro, casi negro. El caballo temblaba, sus orejas estaban pegadas al cráneo, y el sudor le brotaba como si estuviera llorando por cada poro de su piel ceniza. Compadre, cualquier otro jinete habría tirado de las riendas. Cualquier otro hombre habría dicho: «Ya basta, no puedo pedirle este sacrificio a una bestia». Pero Soledad no era cualquier mujer. Ella sabía que lo que estaba en juego no era una apuesta, era la vida. Era el derecho de los que no tienen nada a seguir respirando. Se inclinó sobre el cuello del mendigo, sintiendo el calor febril que emanaba del animal, y pegó su boca a esa oreja gacha y cicatrizada. No hubo espuelas, compadre, ni hubo latigazos. Soledad no usaba el cuero para mandar. «Escúchame bien, mendigo», le susurró con una voz que era puro sentimiento y pura orden. «Yo sé que te duele hasta el alma. Yo sé que el coronel te cortó el paso. Pero hoy no corres por ti, ni corres por mí. Hoy corres por el marido que me quitaron en Torreón. Hoy corres por mis hijos que la fiebre se llevó en aquel vagón de tren. Hoy corres por todos los que han muerto en el lodo para que estos señores de uniforme sigan viviendo en sus palacios. Corre por los que ya no están, hijo. Corre por nosotros». Y fíjese bien lo que le voy a decir, compadre, porque aquí es donde la ciencia de los veterinarios se queda corta y empieza la verdad de la tierra. El mendigo no era un caballo, era un pedazo de la revolución misma. Feo, hambriento, herido, pero con una Yarost que no cabía en este mundo. Al escuchar la voz de Soledad, el caballo levantó la cabeza. Sus ojos, esos ojos grandes y desproporcionados, se clavaron en la silueta de Orozco que ya iba perdiéndose en la calima del desierto. Con un relincho que no sonó a dolor, sino a desafío, el cuaco cenizo se enderezó. Olvidó la pata herida, olvidó el tajo que le separaba la carne del hueso, y empezó a galopar. Al principio era un movimiento trancado, un salto asimétrico que hacía que Soledad saltara en la silla como un muñeco de trapo. Pero a los pocos metros, el milagro se hizo carne. El caballo empezó a correr con un ritmo que desafiaba a la gravedad. Sus patas delanteras devoraban el pedregal con una fuerza que parecía que quería enterrar las piedras de regreso al infierno. Orozco iba confiado, galopando a media rienda, saboreando ya el coñac de la victoria. Pero el viento le trajo un sonido que no esperaba. Un golpe seco, rítmico, un taca-taca-taca, que se acercaba como una tormenta de verano. Volvió la vista atrás y lo que vio le borró la sonrisa de la cara. Allá, en medio de la polvareda, venía una aparición. Un caballo gris que corría de lado, con el cuello estirado como si quisiera alcanzar el horizonte, y una mujer de rebozo volando sobre él. «¡Arre, alazán!», gritó Orozco clavando las espuelas con desesperación. «¡Maldito animal, muévete!». El alazán español, una bestia de raza pero sin alma de guerrero, se asustó. Sintió el miedo de su jinete y empezó a flaquear.
El desierto de los muertos no perdona a los delicados, compadre. El calor rebotaba en las piedras y le quemaba los pulmones al caballo fino, que nunca había conocido lo que era correr por necesidad, solo por lucimiento. Pero el mendigo, mi mendigo, él se alimentaba de ese fuego. Cada paso por las piedras calientes era una puñalada en su tendón, pero el animal ya no sentía el cuerpo. En la mitad del trayecto, en ese punto donde el sol pega más fuerte y el espíritu se quiebra, se escuchó un chasquido. Fue un sonido seco, como cuando se rompe la cuerda de un violín viejo. El tendón de la pata izquierda se terminó de desgarrar por completo. El músculo se retrajo bajo la piel. La pata quedó colgando inútil, un lastre de hueso y sangre. Soledad sintió el impacto en su propio cuerpo. Vio cómo el anca del caballo caía bruscamente hacia un lado. ¡Hijo!, gritó, esperando el desplome final. Pero el mendigo no cayó. No podía caer. Tenía demasiadas esperanzas cargadas en su lomo. Como si se hubiera convertido en un espíritu, el caballo compensó el peso. Corría sobre 3 patas, compadre, haciendo un esfuerzo que ningún animal de este mundo podría haber sostenido por más de 10 segundos. Pero él lo hizo por kilómetros. El dolor ya no era dolor, era el combustible que encendía sus músculos cenizos. Orozco ya no celebraba. Orozco estaba pálido, castigando a su alazán con una saña criminal. Pero el alazán ya no daba más. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su respiración era un silbido agónico. Y entonces, como una sombra que emerge del humo de una batalla, el mendigo se le puso al lado. La imagen era de esas que te quitan el sueño, compadre. De un lado, el caballo de estampa, perfecto, pero vencido por el miedo. Del otro, la caricatura de caballo, con la pata trasera izquierda arrastrándose, dejando un rastro de sangre sobre la piedra blanca, con la cabeza gacha y los ojos fijos en la meta. Soledad ya no gritaba, solo iba fundida con el animal, siendo una sola voluntad de acero. Orozco miró a Soledad, vio en sus ojos el reflejo de todas las injusticias del mundo, y por primera vez en su vida de aristócrata y oficial, sintió el frío de la verdad. Vio cómo el mendigo, ese animal que él había mandado lisiar, lo rebasaba en un sprint final que parecía que el caballo estaba volando. El cuaco no corría con las patas, compadre, corría con el corazón reventado de Soledad, con el hambre del pueblo, con la yaros de los que ya no tienen miedo a la tumba. Pasaron al coronel justo en las faldas del Cerro de la Cruz. El alazán de Orozco tropezó, vencido por el esfuerzo y la falta de casta, y el coronel rodó por el polvo, viendo cómo el caballo cenizo cruzaba la línea de meta 100 metros adelante. Fue un silencio sepulcral el que recibió al ganador. Los oficiales de Orozco, el asistente Morales, el pelotón de fusilamiento, todos se quedaron mudos. Vieron llegar a el mendigo, que ya no era un caballo, era una llaga viva. Cruzó la raya y se detuvo justo frente al Cerro de la Cruz. Soledad no desmontó de inmediato, se quedó abrazada al cuello del animal, mojándolo con sus lágrimas. «Lo hiciste, hijo», susurró. «Nos salvaste a todos. Fíjese en el momento, compadre». El mendigo sintió la mano de Soledad en su crin. Sintió que el peso de la responsabilidad, de la deuda, se había cumplido. Había entregado a su dueña a la libertad. Había ganado la batalla que todos dijeron que estaba perdida. Y solo entonces, cuando sintió que la caricia de Soledad era de triunfo y no de agonía, el caballo permitió que la luz se apagara. No cayó como un animal que se rinde. Se fue desplomando despacio, con una dignidad que ya quisieran los reyes. Primero hincó las patas delanteras, como haciendo una última reverencia a la mujer que lo salvó de los zopilotes. Luego, dejó caer el cuerpo de costado sobre la tierra por la que tanto había luchado. Soledad saltó de la silla y puso la cabeza del caballo en su regazo. El mendigo dio un último suspiro, un resuello largo,
que pareció llevarse todo el calor del desierto. Sus ojos, esos ojos grandes que habían visto tanta miseria, se cerraron con una paz absoluta. Ya no había dolor, compadre. Ya no había Orozcos, ni tendones rotos, ni hambre. Solo quedaba el silencio del deber cumplido. Orozco llegó a pie, con el uniforme desgarrado y la mirada vacía. Se acercó a donde yacía el caballo, rodeado por los hombres de Soledad, que ya habían sido liberados por sus propios carceleros, pues nadie se atrevió a levantar un arma después de ver semejante milagro. El coronel miró al mendigo, miró la pata destrozada, la herida que él mismo había ordenado, y luego miró a Soledad. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Orozco con una voz que apenas era un susurro. Es físicamente imposible. Un animal con esa herida no puede correr 100 metros, mucho menos 10 kilómetros en este pedregal. Soledad levantó la vista, y Orozco tuvo que retroceder ante la fuerza de esa mirada. «Usted nunca lo entenderá, coronel», dijo ella, acariciando la frente fría de su compañero. «Porque para usted un caballo es una herramienta, y para nosotros es la esperanza. Usted cría músculos y pedigríes, pero nosotros criamos lealtad. Y la lealtad, coronel, corre más rápido que cualquier bala y más lejos que cualquier ambición». Esa tarde, compadre, en el desierto de los muertos, la revolución ganó su batalla más importante, aunque no aparezca en los partes de guerra. Enterraron a el mendigo ahí mismo, en la cima del Cerro de la Cruz, bajo una montaña de piedras para que los coyotes no pudieran tocarlo. Dicen que Soledad se quedó allí toda la noche, sin decir palabra, custodiando la tumba de su único amigo. Y ahora, compadre, dígame, ¿qué es lo que queda después de tanto polvo y tanta sangre? Queda la canción, queda el corrido, y queda esa verdad que le dije al principio, que a veces el sacrificio de un mendigo vale más que la vida de 1000 generales. Porque el caballo murió, sí, pero murió en las nubes de la gloria, dejando a los soberbios en el lodo de su propia derrota. Beba lo que queda, compadre, que la noche ya está aquí y es hora de dejar que las sombras descansen. Pero antes de irse, prométame una cosa. La próxima vez que vea a un animal flaco, a un cuaco cenizo que parezca que no sirve para nada, quítese el sombrero, porque usted no sabe si bajo esa piel vieja se esconde el corazón de un héroe que está esperando su momento para correr hacia la eternidad. ¿Qué dice usted? ¿Cree que el alma del mendigo sigue cuidando los caminos de Celaya? Yo estoy seguro de que sí. Porque un corazón que dio tanto no se apaga así nada más. Se vuelve viento, se vuelve leyenda, y se vuelve la voz que nos susurra al oído cuando sentimos que ya no podemos más. Corre por los que ya no están. Corre por nosotros. Salud, compadre, y hasta la próxima crónica, donde el polvo se vuelve historia y la sangre se vuelve verdad. Apure lo que queda en su jarro, compadre, y no deje que se le enfríe el alma, porque hemos llegado al último tramo de este camino polvoriento, al rincón donde la historia se quita el sombrero y nos muestra su cara más verdadera, esa que no sale en los partes de guerra ni en los discursos de los políticos de seda. Ya le conté cómo el mendigo corrió sobre sus propios huesos, cómo desafió a la muerte en el desierto de los muertos y cómo entregó su último aliento en la meta de Celaya. Pero ahora, compadre, le voy a soltar la verdad más amarga, esa que se queda atorada en el gaznate como un trago de mezcal adulterado. La justicia de los hombres es una balanza que siempre se inclina hacia el lado de los que cargan el oro, pero la justicia del tiempo, esa, compadre, esa no conoce de rangos. Fíjese bien lo que le digo. Ha pasado más de un siglo desde que aquel cuaco cenizo se desplomó en el Tierregal. Y hoy, si usted entra en cualquier cantina de Guanajuato, de esas donde las paredes huelen a humedad y a siglos de penas, todavía va a escuchar las cuerdas de una guitarra vieja, rascando las notas del mendigo. ¿Por qué?
¿Qué tiene esa historia que hace que los hombres más bragados, esos que tienen la piel curtida por el sol del surco y las manos llenas de cicatrices, bajen la mirada y dejen que una lágrima se les escape entre las arrugas? La verdad, compadre, es que la historia del mendigo es la historia de todos nosotros. Es la prueba de que en este mundo, los que mandan siempre van a tratar de robarnos hasta el aire que respiramos, pero nunca van a poder privatizar la memoria. Escuche bien lo que pasó después de que el caballo cayó muerto en la meta, mientras Soledad lloraba sobre el pescuezo frío de su compañero y los soldados que se salvaron de la horca se abrazaban entre el polvo. En la carpa del Estado Mayor se estaba cocinando la infamia. El coronel Orozco, con el uniforme manchado de la vergüenza de su derrota y el odio supurándole por los poros, no podía permitir que una soldadera y un caballo andrajoso fueran los héroes de la jornada. Se reunió con los otros oficiales, hombres que olían a coñac y a impunidad, y sacaron el reglamento. «Es absurdo», gritaba Orozco, golpeando la mesa con su látigo de mando. «Las apuestas de honor y las carreras militares tienen reglas. Un caballo muerto no puede ser un ganador». La victoria se le otorga al primer jinete que cruza la meta con un animal vivo y capaz de seguir el combate. El animal de esa mujer es un cadáver, un despojo. Por lo tanto, la carrera se declara nula, y el desafío lo gano yo por incumplimiento del oponente. ¿Se imagina, compadre? La soberbia es un animal que nunca se llena. Querían quitarle a Soledad hasta el último pedazo de gloria. Querían borrar el milagro con un plumazo de tinta militar. Declararon que Orozco era el vencedor y que Soledad debía ser procesada por brujería, porque decían que solo el diablo podía haber movido las patas de un caballo que ya tenía el corazón reventado. Pero Soledad, ay compadre, Soledad era mucha mujer para tan poca decencia. Se levantó de entre la tierra, con el rebozo ensangrentado y la mirada fija como una bayoneta. No pidió el dinero de las apuestas. No reclamó los sables de oro ni los caballos de raza que los oficiales habían puesto en juego. Miró a Orozco a los ojos, y dicen que el coronel tuvo que desviar la vista porque en los ojos de esa mujer vio el fuego de todos los infiernos que él mismo había sembrado. «Quédese con sus pesos y con su reglamento, coronel», le dijo Soledad, y su voz se oyó en todo el campamento, clara como el toque de una corneta. «Usted podrá escribir en sus libros lo que quiera, pero estos hombres que están aquí, los que vieron al mendigo correr sobre sus huesos, ellos ya saben la verdad. Y esa verdad, coronel, no cabe en su carpa de generales. Usted ganó la apuesta en el papel, pero perdió el derecho de ser llamado hombre. Mi caballo murió para salvarnos, y su nombre va a volar en el viento mucho después de que su tumba se cubra de olvido». Y así fue, compadre. Soledad y su gente se marcharon de Celaya sin llevarse más que el cuerpo del mendigo, envuelto en una lona. No les importó el oro ni el reconocimiento de los que se creen dueños de la revolución. Se fueron hacia la sierra, cargando a su héroe con la misma reverencia con la que se carga a un santo. ¿Y qué pasó con Orozco? Ese es el triunfo de los débiles, compadre. La justicia que se sirve fría. El coronel vivió muchos años más, sí. Subió en el escalafón, acumuló medallas y compró haciendas con la sangre ajena. Pero el nombre de Orozco hoy no es más que una nota a pie de página, una sombra borrosa que nadie recuerda y nadie respeta. Murió en una cama de sábanas finas, rodeado de gente que solo esperaba que soltara el último respiro para repartirse su fortuna. Nadie le dedicó un corrido, nadie alzó una copa en su memoria. Su vida, compadre, fue tan vana como la sangre azul de su alazán español. En cambio, el mendigo, fíjese bien. Un siglo después, aquí estamos, usted y yo, hablando de él como si todavía estuviéramos viendo el tierregal de Celaya. Porque el pueblo, compadre, el pueblo tiene un reglamento propio, uno que no se escribe en los despachos, sino en el corazón. La gente de Guanajuato tomó la historia de Soledad y el cuaco cenizo
y la convirtió en un estandarte. Los músicos de los pueblos, los que cantan por un trago y una tortilla, le pusieron música a la hazaña. Y ahí está la gloria, compadre. La gloria de los que no tienen nada. Porque para los desfiles y para las fotos de los periódicos, la sangre pura y el pedigrí están muy bien. Los caballos de estampa lucen mucho cuando hay banda de guerra y flores en el camino. Pero cuando la vida se pone color de hormiga, cuando el infierno se abre bajo tus pies y tienes que salvar a los que amas, ahí no sirve el linaje ni el apellido. Ahí lo que hace falta es sangre mezclada con el polvo de los caminos, carne endurecida por el hambre y un alma templada en el fierro de la revolución. Esa es la lección que nos dejó el mendigo, compadre, que la verdadera nobleza no nace en las caballerizas de lujo, sino en el lodo de la supervivencia. Nos enseñó que un caballo feo, con la cabeza grande y las patas flacas, puede llevar en su pecho un sol más brillante que el de todas las condecoraciones de los generales. Nos enseñó que la lealtad es un combustible que no se acaba aunque el corazón deje de latir. A veces, compadre, me pongo a pensar en Soledad, allá en los cerros, contando la historia a los nietos que la vida le volvió a dar. Me la imagino diciendo que el mendigo no era un animal, sino un pedazo de esperanza que Dios le prestó para que no se le apagara el alma en medio de tanta muerte. Y es que así es México, compadre, un país que se ha levantado una y otra vez gracias a los mendigos, a los invisibles, a los que corren sobre sus propios huesos porque no tienen de otra. Por eso, cuando usted escuche ese corrido en la cantina y vea que un hombre rudo, de esos que no se quiebran con nada, aprieta el vaso y se le nubla la mirada, no crea que es solo por el alcohol. Es porque ese hombre se reconoce en el mendigo. Es porque todos hemos tenido un momento en la vida en que nos han cortado los tendones, en que nos han dado por muertos, en que nos han dicho que no valemos nada. Y en ese momento, lo que nos saca adelante es el recuerdo de aquel cuaco gris que no se detuvo ante la meta. Acuérdese de esto, compadre, y grábeselo en la memoria como una manda. A veces, el caballo más insignificante, el que nadie quiere en el potrero, el que parece una caricatura de la naturaleza, es el que lleva adentro una luz que puede iluminar a todo un pueblo en su noche más oscura. No desprecie nunca lo que parece roto, porque lo que está roto ha tenido que ser fuerte para no deshacerse por completo. Mire a su alrededor, compadre. La revolución ya pasó, los generales ya murieron, y los caballos árabes de Orozco se volvieron polvo y olvido. Pero el espíritu del mendigo sigue aquí, galopando en cada injusticia que se resiste, en cada hombre que se levanta después de la caída, en cada mujer que, como Soledad, se niega a aceptar que la muerte tiene la última palabra. Así que levante su jarro, compadre, y vamos a brindar por la sangre de polvo y el alma de fierro. Brindemos por los que corren por amor y no por medallas. Brindemos por el cuaco cenizo que se gastó las patas hasta el hueso para que nosotros pudiéramos estar aquí, contando su historia. Porque mientras alguien cante el corrido del mendigo, la soberbia de los poderosos nunca va a poder cantar victoria. ¿Siente ese viento que viene de la sierra, compadre? Dicen que es el resuello de los caballos que murieron por la patria. Yo prefiero creer que es el mendigo, que sigue dando su vuelta por Guanajuato, vigilando que no se nos olvide que el honor se escribe con barro y que la libertad se gana al galope, incluso cuando el corazón ya ha dicho que es hora de descansar. Piénselo bien, compadre. A veces, un solo gesto de misericordia, una tortilla compartida en el desierto, un trago de agua dado a tiempo, es lo que nos salva de la perdición cuando la vida nos pone frente al paredón. Soledad salvó al caballo, y el caballo salvó a Soledad. Esa es la balanza de Dios, la única que de verdad cuenta al final de la jornada. Váyase con cuidado, compadre, que los caminos son largos y las sombras traicioneras. Pero llévese esta historia como un amuleto, y si alguna vez siente que ya no puede dar un paso más, acuérdese del caballo que corrió 3 kilómetros
estando ya en el otro mundo. Y entonces, compadre, entonces, usted también va a encontrar las fuerzas para llegar a su meta. Hasta la próxima crónica, compadre. Que el galope de los valientes le cuide el sueño, y que nunca le falte un trago de mezcal, ni una historia que le recuerde quién es usted de verdad. Arre con la esperanza, compadre. Arre.